Continuamos aquí en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasan 8 minutos de la 1 en punto de la tarde, y lo hacemos hablando de las que son ya las 10º Jornadas Nacionales en Actualización de Violencia de Género, que se celebran entre hoy y mañana en el Hotel Santemar y que están organizadas por el Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud CIPSA de aquí de Santander. Para hablarnos de estas jornadas hoy están con nosotros aquí en el programa Carlos San Martín, director de este centro. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido de nuevo, Carlos, porque has estado en otras ocasiones con nosotros. Y a Ana Rosa Jurado López, directora del Instituto Europeo de Sexología. Bienvenida. Gracias. Primera ocasión en la que contamos contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Más de 200 profesionales que van a estar en estas jornadas, Carlos, además que coinciden en tiempo y en espacio con el que es el 6º encuentro de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual, en la que vais a hablar de la violencia de género desde distintos enfoques. ¿Cuáles son esos enfoques que se van a abordar? Pues fundamentalmente también un poco por el tipo de participantes, que son profesionales que vienen de un abanico muy amplio de actividades laborales relacionadas todas ellas con la violencia de género, desde el ámbito sanitario, educativo, legal, y hemos aglutinado un poco el encuentro de la Academia precisamente porque queremos abordar de una manera muy transversal la violencia de género. Por un lado hablaremos, por supuesto, de estrategias de coordinación, de estrategias de prevención, de qué se está haciendo en otras comunidades autónomas. El hecho de hacerlo coincidir con el encuentro de la Academia nos permite que académicos y académicas como la doctora Jurado pues hayan venido a Cantabria como ponentes, y eso sí va a enriquecer mucho la calidad científica del evento, ¿no? Luego vamos a hablar también desde el ámbito más general, vamos a hablar de derechos sexuales, por ejemplo. Muy poquita gente conoce la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, que forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tendremos además la posibilidad de que una de las personas que contribuyó a su diseño y a su aprobación, la presidenta de la Academia, que es además vicepresidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, la doctora María Pérez Conchillo, va a participar en el encuentro, va a participar en esa mesa en la que vamos a hablar de esos derechos sexuales, a darlos a conocer y a ver y analizar un poco cuál es el estado de los derechos sexuales, en los que se incluyen derechos tan básicos como el derecho a la no mutilación genital, por ejemplo, una forma brutal de violencia de género. Desgraciadamente la violencia de género está muchas veces muy vinculada a la sexualidad. La sexualidad es una parte a través de la cual se manifiesta la violencia, y a través de los abusos sexuales, a través de las mutilaciones o de cualquier forma de discriminación sexual, ¿no? Ese es el cartel que anuncia estas 10º jornadas, que arrancan hoy a las 4 de la tarde en este Hotel Santemar, como decíamos antes. La conferencia inaugural lleva por título Formas de maltrato sexual en mujeres menores. Este año precisamente la campaña del Ministerio se centraba en las chicas menores de edad. ¿Cuál es el problema que os estáis encontrando precisamente con las menores? ¿Qué formas de maltrato, vais a hablar hoy de ellas, podemos encontrar en menores de edad? Pues estamos preocupados, y de hecho lo hablamos entre nosotros, esa preocupación, porque vemos que las formas de relación que tienen los jóvenes en este momento son formas cada vez más perversas, cada vez más tóxicas, en las que se normalizan situaciones como el control, como el abuso de poder, como la normalización de actitudes como los celos, ¿no? La última estadística del Instituto Nacional de Estadística fue brutal en ese sentido. El 65% de los jóvenes menores de 30 años consideraban normal los celos, consideraban una forma adecuada de relación, y que además deberían de existir de alguna manera porque son una forma de amor, ¿no? El seguir teniendo ese tipo de patrones y de ideas es un caldo de cultivo desgraciadamente muy común, y que vemos que es la antesala de una relación que puede desembocar en situaciones de violencia. Por tanto, en esa conferencia inaugural que va a impartir el profesor Félix López, una auténtica autoridad mundial en el ámbito de los abusos sexuales, pues seguro que él, que además ha publicado mucho al respecto, nos va a desvelar algunas de estas claves, y yo creo que va a ser un broche inicial de las jornadas realmente positivo. ¿Qué se está haciendo mal, Ana Rosa, para que haya datos como los que acaba de comentar Carlos en el pensamiento que tienen los menores hacia, por ejemplo, un tema como los celos? Estamos transmitiendo ideas terriblemente equivocadas y que hacen muchísimo daño y que favorecen el sexismo y la desigualdad. Y eso se debe fundamentalmente a que nos hemos olvidado de la violencia de género, y en la última generación pues lo están pagando, en la generación de jóvenes de ahora lo están pagando, tanto a nivel de películas, a nivel de canciones. Hay canciones que deberían de estar prohibidas, como yo digo, y
series de televisión, anuncios, en todas las cosas que se transmiten a la juventud. En ningún momento se tiene en cuenta que los valores que se están transmitiendo pues son los absolutamente equivocados y que van a favorecer desde luego el germen de la violencia, que es la desigualdad. Eso estamos haciendo mal, nada más y nada menos. No nos estamos preocupando de la violencia de género, hemos abandonado por completo la educación y algo tan sencillo como que haya alguien, por favor, cuando se hace un anuncio de televisión solo y exclusivamente, alguien que ponga cordura y que tenga en cuenta lo que se está transmitiendo. ¿Se debería impartir alguna asignatura del tipo de la educación sexual en los centros? Esto entra dentro del concepto general de educación sexual. Lo que no puede ser es que la educación sexual sea una cuestión que se aborda o no en función del criterio político de unos o de otros, ¿no? De hecho, empieza a moverse un poco la idea a nivel nacional de la posibilidad de establecer, de la necesidad de establecer un pacto de Estado contra la violencia de género, que incluya un poco esa filosofía, ¿no? La de que independientemente de quién tenga la responsabilidad política en cada momento, que haya una serie de criterios en los cuales estemos todos de acuerdo, que esos criterios además estén establecidos por los expertos. Yo creo que los expertos nos tienen que permitir tener el protagonismo, porque somos los que sabemos, porque somos los que conocemos la realidad de las víctimas, porque somos los que tenemos la experiencia en las estrategias de prevención para hacerlas de forma eficaz, y por tanto se empieza a hablar un poco de esto. Lo que no puede ser es que abandonemos la educación sexual, que la propia palabra sexual parece que a algunos les da miedo, y cuando hablamos de educación sexual hablamos de educación en valores, hablamos de educación en igualdad, en el respeto, hablamos de sexualidad responsable. Por educar sexualmente no se induce a ser más promiscuo, todo lo contrario, se induce a ser más responsable, a saber gestionar tu sexualidad como una parte importante de tu personalidad. Pero eso nos cuesta mucho transmitirlo cuando se ha hecho, porque aquí en Cantabria hemos sido hace no muchos años ejemplo de educación en ese ámbito. Más de 50.000 alumnos pasaron en su momento por talleres de educación y de prevención de violencia, y el resultado que obteníamos era muy alentador. Entonces, yo creo que es fundamental que no convirtamos esto en algo subjetivo, sino que realmente nos comprometamos, cada ciudadano, cada ciudadana, en aportar en nuestro entorno más cercano nuestro granito de arena para no permitir ese tipo de ideas, ese tipo de creencias que son la antesala del abuso y después de la relación violenta, por supuesto. ¿Puedo decirte algo? Sí. Aprovechando que estamos en un medio de comunicación y que cada día tenéis más alcance, yo quiero decir que tenemos las esperanzas puestas en estas primeras ideas que están empezando a salir en relación a que vaya a haber en el futuro un pacto de Estado por la violencia. Y quiero, en nombre de todos los académicos, desde mi misión en la Junta Directiva de la Academia Nacional de Sexología y Medicina Sexual, ponernos a su entera disposición, a la entera disposición de todos aquellos organismos que tengan que trabajar, y además de forma absolutamente desinteresada, porque estamos realmente muy interesados en que esto se pueda llevar a cabo y en que haya de verdad una lucha efectiva contra la violencia de género. El pasado 30 de septiembre se daban datos del número de mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. Muchas veces también los medios creo que nos equivocamos dando titulares como el que aparecía de que estábamos mejor en cuanto a violencia, porque se habían reducido en 12 el número de casos con respecto al año pasado, pero así todo son 30 mujeres hasta el día 18 de septiembre. ¿Algo se está haciendo bien porque se ha reducido, o el que sigan siendo 30 mujeres asesinadas en 9 meses es denotación de que se está haciendo muy mal? Yo me niego permíteme la expresión, me niego a la cuenta de la vieja, como decimos en esta tierra. Son menos y evidentemente eso es una buena noticia, por supuesto. El objetivo es 0, pero evidentemente es una buena noticia. Pero a veces cuando analizamos esa noticia también nos preguntamos por qué han bajado las denuncias, ¿no? ¿Han bajado las denuncias porque hay menos violencia, o han bajado las denuncias porque las mujeres denuncian menos? Es decir, porque ahora mismo se sienten más desamparadas. En nuestra experiencia, ¿qué ocurre? Desgraciadamente esto segundo. Muchas mujeres que por la situación económica, porque han perdido su trabajo, su autonomía personal, porque ya no existen las ayudas que hace un tiempo existían, porque esas casas de acogida que antes funcionaban de una manera extraordinariamente efectiva, ahora son menos y probablemente están más desbordadas, todo eso
yo creo que influye negativamente en que haya mujeres que ahora mismo no se atreven cuando hace una década, cuando hace 8 o 10 años sí que se atrevían. Por tanto, por supuesto, los datos, las estadísticas, si hablan a nuestro favor son buenos, pero no nos engañemos, no hagamos con esto la cuenta de la vieja, porque los que llevamos muchos años en esto sabemos que muchas veces ese número es mero azar, que ha habido años mejores, ha habido años más dramáticos, hemos tenido un mes de agosto absolutamente dramático. Entonces, lo que no puede ser es que si analizamos los datos con la perspectiva de 10 años, vemos que más de 700 mujeres en España han muerto a manos de sus parejas. Yo me pregunto qué hubiera pasado si hubieran sido hombres los que hubieran muerto durante esta década, ¿no? Todos hablaríamos de que es una tragedia social. Bueno, pues esa es un poco la idea que queremos transmitir, ¿no? Cuidado con el análisis de las cifras y cuidado a vosotros, a los medios de comunicación, que sois muy importantes en esto, creednos. Hablaba Carlos de la reducción del número de denuncias. Precisamente de esas 30 fallecidas, solamente 4 habían denunciado, solamente 2 tenían medidas cautelares y medidas de orden de protección. ¿Se debe principalmente a la bajada de presupuesto destinada a la lucha de la violencia de género? Muy probablemente sí, y además quiero que tengáis en cuenta los medios de comunicación, que sois tan importantes, como dice Carlos, que es verdad que hay a lo mejor menos mujeres muertas, pero el número de mujeres que sufren violencia está aumentando. Está aumentando porque nosotros lo vemos en las consultas, nosotros lo vemos entre la juventud, lo vemos en los institutos cuando vamos a dar clases de educación sexual. Es que lo vemos, el tipo de relación que hay entre los jóvenes es totalmente perversa y tóxica, y yo creo que el número de mujeres que van a poder tener problemas con este tipo de violencia, como no nos espabilemos, va a ser mayor, ¿eh? Sí, nos encontramos situaciones, para que te hagas una idea al hilo de lo que dice Ana, situaciones de chicas de 15, 16, 17 años que vienen a nuestras consultas con sus padres angustiadísimos porque nos dicen ¿qué está pasando aquí? ¿no? Tiene una relación totalmente tóxica, totalmente perversa, de control. Estamos hablando de relaciones en las cuales el chico no la permite vestirse como quiere, no la permite salir con quien quiere, utilizando términos absolutamente despectivos, es decir, formas de violencia, el WhatsApp, que es tremendo como fórmula de control, como comunicación. Bueno, de hecho, el hostigamiento se está estableciendo ya como un delito dentro de la tipología de la violencia de género. Entonces, lo que estamos observando desde nuestra perspectiva es tan poco alentador, que por eso nos ves tan vehementes, ¿no? Por eso nos ves tan preocupados, y por eso casi los profesionales estamos pidiendo auxilio por la que estamos viendo venir. Nosotros estamos viendo venir un tsunami porque decimos, y estas chicas que con 14, 15, 20 años, el otro día hablábamos, ¿verdad?, un caso de una universitaria de 20 años, si se están relacionando ahora así, Dios mío, ¿qué va a ser de ellas cuando establezcan una relación estable, cuando tengan 24 años, cuando sean madres? ¿Qué les espera en este sentido, ¿no? Y por eso estamos, me atrevería a decir, un poco asustados. ¿La sociedad en general debe recoger ese guante que decís, lanzáis los profesionales? Cada ciudadano y cada ciudadana es corresponsable de lo positivo y de lo negativo, de la transmisión de esos valores machistas que los transmitimos entre todos, hombres y mujeres. Sí. Esto no es una cuestión de hombres contra mujeres, y quien lo quiera ver así, algunos hombres se equivocan. Esto es una cuestión de personas que contribuimos, porque nos han educado de una manera desigual, a una forma de relación desigual. Sí. Por tanto, nuestra responsabilidad radica en nuestro círculo más cercano, en educar a nuestro niño, a nuestra niña de otra manera, simplemente desde un plano de igualdad, nada más, desde un valor tan sencillo como ese. Perdona que te interrumpa, además es que es muy difícil hacer esto, porque nuestro discurso racional es uno, y lo que luego realmente hacemos y lo que transmitimos es diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, con lo que se dice, con lo que se transmite, con la actitud que tenemos ante determinadas cosas. Por eso yo siempre digo que haya alguien detrás de algún anuncio, detrás de una campaña publicitaria, detrás de una película, detrás de una canción, alguien que analice qué es lo que realmente está transmitiendo esta comunicación a la gente. Y a cuanto más gente llegue, pues peor todavía. Entonces, por eso es por lo que es tan difícil, porque por un lado va lo que nosotros lógicamente pensamos, que hay una desigualdad, y luego lo que realmente hacemos, lo que llegamos a hacer y lo que llegamos a transmitir en nuestra propia familia, en nuestros hijos, cómo tratamos a nuestra hija, a nuestros hijos. Nosotros queremos que sean iguales, por supuesto, y racionalmente queremos fomentar esa igualdad, pero luego en cosas mini, en cosas pequeñísimas, se nos va
se nos escapa. Por eso tenemos que tener tanto cuidado. Quizás el machismo de una forma tan evidente, tan visible como era hace algunos años, cuando yo era más joven, es cierto que o ha desaparecido o se ha apartado mucho, pero ahora hablamos más de fórmulas más sutiles, de micromachismos, de situaciones que hacen incluso más daño porque no las ves venir y porque además las interiorizas sin darte cuenta. Ese chico de 13, de 14 años cantando reggaetón, diciendo unas cosas en la letra del reggaetón que te dan ganas de llorar. Dios mío, ¿qué estamos diciendo? Y sin embargo el chico lo canta con total naturalidad sin darse cuenta de que ese mensaje es un mensaje que está repitiendo, es un mensaje que está interiorizando, es un mensaje que normaliza y que después en su relación afectiva probablemente sin darse cuenta está relacionándose en base a ese criterio, ¿no? Sí. Es algo sutil pero tremendamente impactante. Bueno, es un tema profundo, nos daría para prácticamente todo el programa, se nos acaba el tiempo, pero sí que quiero invitar a la gente porque precisamente hoy en las jornadas tenéis un acto que es de puertas abiertas para que acuda todo el público que quiera. Efectivamente, la mayor parte del programa es específico para los inscritos, para los congresistas, 210 profesionales nos van a acompañar, pero a las 7:30 de la tarde haremos un encuentro con 3 académicos, con el presidente, la presidenta de la academia, el vicepresidente y otro académico, en el que vamos a analizar el estado, la situación de los derechos sexuales en España y en el mundo. Y yo creo que va a ser extraordinariamente importante, interesante para la gente que se quiera acercar de forma, por supuesto, absolutamente gratuita al Hotel Santemar y acompañarnos ese ratito, y en el que estarán pues el resto de los 210 congresistas que han formalizado su inscripción. Bueno, yo os agradezco que habéis sacado este hueco también en esta jornada que tenéis tan abultada de eventos para estar aquí en el programa. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, Ana Rosa.